Hace 8 días vimos un tema titulado ¿cómo? ¿Cómo se tituló? Muy bien, Martín. Muy bien. La entrada al camino aún más excelente. Estoy muy extrañada de Giovanna. El cuadernito estaba en el morral. La entrada al camino aún más excelente. Y el Señor nos habló y nos dijo cómo la crisis en nuestra vida, esa que Él permite en los hijos de Dios, es una puerta de entrada al camino más excelente. El camino de amar más. El camino de crecer en el amor. Y cómo esa circunstancia que tú vives, has vivido y que muy probablemente viviremos, es usada por Dios para separar de nuestra vida el pecado, el pacto extraño, separarnos de las influencias del mundo. Y también esa crisis es usada para hacernos decidir. Decidir en definitiva si obedezco o no. Y en realidad entendimos que esa puerta estrecha que es la crisis nos obliga a moldearnos, no al mundo, sino a quitar la grosura del corazón. Y habla del orgullo. Nos obliga a moldearnos a Él para poder entrar. Y como ese camino angosto, que es un camino incómodo, nos mantiene alerta de permanecer separados de las tinieblas y en obediencia a Dios. Por eso nuestro Señor dijo, la puerta es estrecha, el camino es angosto, pero sabemos cuál es el destino de ese camino. Un estallido de la gloria de Dios. Y bueno, realmente pudimos concluir que el resultado de la crisis en el corazón del Señor, lo que busca el Señor, el propósito, es que nosotros podamos avanzar en el conocimiento de su amor y entonces amar más, el camino más excelente. Cerramos hace 8 días con Juan 12, 27, 28, cuando el Señor Jesús, previo a ser apresado, dijo, ahora está turbada mi alma. Ahora, en este momento, está turbada mi alma. Quien haya sido engañado y crea que nuestro Señor no sufrió de angustia, pasajes como estos desechan toda mentira. Él se hizo hombre y padeció nuestros dolores. Y Él dijo, ahora está turbada mi alma. Y Él mismo se hace una pregunta retórica. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Padre, sálvame de la cruz. Mas para esto he llegado. Para esto he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cerramos entendiendo que en esa hora en que nuestra alma está turbada, lo que decimos, lo que pedimos es determinante. En esa hora de turbación, ¿qué pediremos? ¿Simplemente que nos saque?
o tomaremos este ejemplo. Glorifica tu nombre. Glorifícalo. Como sea necesario, glorifícalo. Porque la respuesta del Padre es esta: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Por medio de tu circunstancia me volveré a glorificar. Y ya dentro de este escenario, quise hoy compartir lo que recibí respecto a no solamente entrar, esa entrada que sabemos que ya es la crisis, a ese camino aún más excelente, sino lo que es andar en esa excelencia. Y así se titula nuestro mensaje del día de hoy: el andar en la excelencia. Abra por favor su Biblia en Juan 13, del versículo 31 al 35. Benditos sean aquellos que nos están escuchando, que pertenecen a esta congregación y están en otro lugar. Clarita, te amamos, te bendecimos, seguimos orando por ti. Joana, Luchi, bienvenida. Rosaura, los Rorros en Argentina están también con Luifer, con Katy. Dios les bendiga, Michelle, Dios les bendiga. Que todos, tanto los que estamos conectados virtualmente como los que estamos presencialmente, podamos aprender hoy lo que es ese andar en la excelencia. Juan 13, 31, 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. El andar en la excelencia. Si sabemos ya cuál es el camino aún más excelente, que es el amor, ¿se recuerdan? Primera de Corintios 12, 13. Nosotros hoy vamos a discernir por la misericordia del Espíritu Santo cómo es ese andar. Y lo haremos desarrollando 2 puntos. Hoy estuve bajita de puntos. Ya era hora. 2 puntos. El primero, andar en la excelencia es una decisión. Miren, este pasaje es un pasaje de esos duros de leer y duro de enseñar. No por la porción que acabamos de leer, sino por el contexto. De hecho, el contexto nos va a ser el sustento de este primer punto. Y es que todo el capítulo 13 es impactante. Resulta que en este capítulo nosotros vemos diferentes eventos.
Y el primer evento que encontramos es cuando nuestro Señor Jesucristo lava los pies de los discípulos. Ya Él está pronto a ser sacrificado. Estamos hablando de esa última noche. Y antes de llevar a cabo esa última cena, de la que siempre hablamos, en este capítulo 13 nos muestra que el Señor lavó los pies de sus discípulos. Y no debemos dejar de notar que Él lavó los pies de los 12 discípulos. El andar en la excelencia es nuestra enseñanza, ¿cierto? Y este punto es, andar en la excelencia es una decisión. Él lava los pies de los 12 y adicionalmente, luego de eso, Él les entrega un último mandamiento que llama gran mandamiento. Qué importante es que analicemos qué sucedió. El andar el camino angosto definitivamente es un camino de servicio. El camino aún más excelente, el camino de la excelencia es un camino de servicio. Y es un camino claramente de servicio en amor. Porque ese aún más excelente es el amor. Pero nos lleva al servicio. Y realmente el maestro da esa última gran enseñanza a sus discípulos, práctica, cuando lava sus pies. Hablando de la humildad, hablando de esa necesidad imperante de que aquel que ama a Dios sea un siervo. Y bueno, nosotros sabemos que históricamente está comprobado que el siervo menor de una casa era el que lavaba los pies de los invitados. Hay diferentes estatus de servidores. Y estaba el mayordomo, el encargado de la cocina, el encargado del vino. Pero en una casa, el siervo más pequeño era el que estaba a la entrada con el lebrillo, con el agua, con la toalla, dispuesto a limpiarle los pies a los que llegaban. Recuerde el calzado que se usaba. Recuerde los caminos que existían. Y recuerde que las mesas que usaban eran muy bajitas para las que nosotros usamos ahora. Luego entonces ellos tenían que cruzar las piernas y tener los pies sucios contaminaba los alimentos. Entonces, es muy curioso que previo a este pasaje que acabamos de leer estuviesen sucediendo tantas cosas. Porque la Biblia nos dice, ¿usted va a leer el pasaje? ¿Va a leer Juan 13 y 14? Por lo menos sabe dónde queda Juan. ¡Aleluya! Lo va a leer. Y ahí está la historia. Y resulta que la historia, como la leemos, nos dice claramente que ya estando allí,
el Señor se levantó y tomó la toalla, tomó el lebrillo, lo que quiere decir que ellos habían entrado, habían visto que no había siervo y habían seguido derecho y se habían sentado. Habían decidido sentarse con los pies sucios antes de tomar el lebrillo y la toalla para limpiar al otro. ¿Me está siguiendo? Creo que el estar a la mesa, los discípulos en esa condición evidenció la necesidad de la lección. El que no hubiese ni uno que hubiese dicho, bueno, vengan, me siento, evidenció la necesidad de la lección. Entonces es el mismo maestro de ellos, el Dios del universo, el que se levanta y lo toma y limpia y lava los pies de los 12. ¿Estamos juntos? La condición de líder siervo implica inclinarse para ayudar al otro. Con el talento, con el don que tengo, habla de ese liderazgo, pero es al servicio del otro. Y es allí donde nuestro Maestro, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, manifiesta su condición de líder siervo para enseñar a sus discípulos. Y les aclara la bienaventuranza que tiene hacerse el menor, hacerse el siervo de todos. Aquel que sirve a todos es doblemente bendecido. Todo esto es el contexto. Pero ¿saben qué es curioso? Que en este mismo pasaje, Juan 13, nuestro Señor aclara que no todos decidirán por ese camino. No todos van a decidir el liderazgo que habla de servicio. Porque el liderazgo del que habla el mundo es muy diferente. El liderazgo del mundo es un liderazgo que llama a servirse de otros. Otros me sirven para mis propósitos, ¿cierto? Y hasta no los representan. Entonces dicen, no, como incluso en desarrollos organizacionales y obvio, a la luz de la palabra está desacertado, pero a veces, no todos, nos quieren dar esta idea de cómo llegó ese líder allá y todos empujándolo, ¿cierto? O al menos en una época nos enseñaban ese tipo de cosas y el líder tenía que estar muy agradecido porque llegó a la cúspide, pero tiene una pirámide y están todos allá trabajando para que él esté en la cúspide. Y resulta que el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, al que estamos llamados, es todo lo contrario. Es aquel que está empujando para que otros alcancen la estatura a la cual fueron llamados. Y todo esto está sucediendo. ¿Qué pasa? Es imposible dejar de notar que inmediatamente después de que esto sucede, en el versículo 17 de ese capítulo 13, el Señor dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciere. ¿Cuál cosas? La condición de líder siervo que acabo de hablar. Pero inmediatamente dice, versículo 18, no hablo de todos vosotros.
Escuche. Él está con sus discípulos. Le acaba de lavar los pies a los 12. Y luego de hacerlo, les habla de la realidad del servicio. Pero inmediatamente dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Inmediatamente el Señor dice, yo sé a quién elegí. No estoy engañado. Yo sé a quién elegí. Y sé que de estos 12 hay uno que no tomará este camino. Hay uno que no decidirá andar por el camino de la excelencia. Ya sabemos que el camino de la excelencia es el amor, ¿no? El amor sacrificial. Y él dice, sé que hay uno que no. Porque cuando el Señor Jesucristo eligió, conocía. Él siempre conoce. El pasado, el presente y el futuro. Y sabía que uno, y sabía cuál, habría de levantar contra él su carcañar, es decir, que buscaría su muerte. Dentro de aquellos a los que le había lavado los pies, había uno. Y es tremendo porque el Señor dice en el versículo subsiguiente, desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Te lo digo ahora para que cuando suceda, cuando Judas me traicione, tú sepas que yo sabía, y aunque sabía, lo serví. Para que no digan además, bueno, y si él era Dios, ¿no se dio cuenta que Judas era un ratero? Que sustraía de la bolsa y que además lo iba a traicionar. No, él dice, te lo digo ahora, antes de que lo haga, para que cuando lo haga, sepan que yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que sabe todo. Pero lo tremendo es que en cada momento decidió andar el camino de la excelencia. Le voy a decir cuál era el camino de la excelencia. No le voy a leer todo el pasaje porque usted me prometió que lo iba a leer, 13 y 14. ¿Me lo va a cumplir? Amados, el camino de la excelencia del Señor Jesucristo fue tan tremendo que tuvo cuidado hasta en la última cena, en el último momento, de darle de comer a Judas con la mano. Le dio de comer, mojó el pan y se lo entregó. No porque desconociera lo que había en el corazón de él. Eso fue elegir el camino, andar el camino aún más excelente. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Judas no conoció al Señor. Pero Jesús sí lo amó. Y lo amó hasta el fin. Y hasta el último momento. Porque yo quiero que usted sepa que el último momento de Judas no fue
cuando se ahorcó. El último momento fue este. La Biblia dice, porque usted lo va a leer, que una vez le dio el bocado, que fue ese paso en el camino, ese andar en el camino aún más excelente. Sé lo que hay en su corazón, pero le entregó. Lo trató como un invitado especial, lo amó más. Pero la Biblia dice que cuando él comió ese bocado, Satanás entró en él. Rechazó la gracia de Dios. La rechazó. Por eso le digo, andar el camino más excelente es una decisión. Juan 13, 27, 30. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, lea. Luego salió. Y era ya de noche. No está hablando solamente de que era noche de luna. Está hablando de que ya era de noche para Judas. Las tinieblas entraron en él. Qué fuerte hablar algo así, ¿cierto? ¿Usted ha leído este pasaje? Y salió, estaban los 12, estaban con el Padre bueno, estaban con él a la mesa, estaban comiendo, él estaba recibiendo de la mano del que lo amó hasta el fin, pero él decidió no andar el camino. Y salió. Y ya fue de noche. Ya. Ya era de noche, no había retorno. Saben, sin dudas, Judas atravesó una crisis. Sin duda. Sin duda, eso de que Jesús lavara todo lo que había sucedido previamente, pero eso de que Jesús lavara los pies de todos y que le hablara de un mensaje de liderazgo en el servicio, eso de que Jesús hablara de que iba a morir y adicionalmente, como cereza del helado, dijera que los siervos no eran mayores a su Señor, o sea, que los discípulos tenían altas probabilidades de morir también. Fue algo que no cumplió sus expectativas. Algunos comentaristas insisten, pues no hay evidencia interna. Cuando hablamos de interna decimos de la Biblia, que la podamos leer. No hay evidencia interna de que sea así, pero tiene mucha lógica. Y muchos comentaristas e historiadores dicen que cuando Judas vende a Jesús, cuando él quiere propiciar una revolución. Porque la expectativa de Judas era un gobierno terrenal. Y habla por ser celote,
guerrillero, pero realmente lo único que vemos cierto aquí es que él decidió no andar ese camino de servicio. Él decidió no ser de aquellos que se tenían que hacer los más pequeños frente a los otros. No ser de aquellos que siguiendo el camino angosto estuviesen dispuestos a morir por Cristo. Realmente imposible no recordar a Esaú. La Biblia nos dice que Esaú tuvo hambre y cabe aclarar que era un hambre de un día. Un día de trabajo fuerte, sí nos imaginamos, pero era un día. Y nos dice que por esa hambre decidió vender su primogenitura a su hermano por un plato de comida, de un guiso rojo. Y fíjese lo que dice Hebreos 12, 31, 35. Entonces, Hebreos 12, 16, 17, ahora sí lo encontré. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. No nos digamos mentiras. Estos son de esos pasajes que uno lee y uno dice como que no lo entiendo. ¿Cómo que alguien puede procurar un arrepentimiento y no tenerlo? Pero ¿sabe? Hay momentos de decidir. Y la decisión será definitiva. Esaú decidió también erradamente. Decidió no andar el camino aún más excelente. No valorar lo espiritual. Valorar más lo terrenal que lo espiritual. Recuerda, Judas quería un gobierno terrenal. Y Esaú, la Biblia nos dice que por el hambre de un día, ¿qué valor tenía para Esaú lo espiritual? La Biblia lo resalta tantas veces, un plato de comida. Valía para él la promesa de ser el primogénito. Recuerde, su hermano fue Jacob, quien después se llamó Israel. El pueblo de Israel lleva su nombre. Cuando el primogénito fue Esaú. La promesa se cumplió en Israel y no en Esaú. Por la decisión. ¿Me está entendiendo? Iglesia, mujer, hombre, hija de Dios, a ti te hablo, hijo de Dios, a ti te hablo. El Señor me habla. Estamos atravesando una crisis. Algún tipo de crisis. Ojo con lo que decidimos. Ojo con lo que decidimos en medio de esta crisis. Porque ese camino aún más excelente, ese andar, es una decisión. Y definitivamente somos llamados a comprar la verdad y no venderla. Judas y Esaú, y hay muchos ejemplos en la palabra, pero tomamos uno del Antiguo Testamento, Esaú, uno del Nuevo Testamento, Judas, vendieron la verdad. Esaú vendió la promesa,
Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo. Porque la decisión fue no andar el camino. Amén. Segundo punto, el andar en la excelencia es obedecer el gran mandamiento. Y seguimos nuestra lectura. No se me ha olvidado que la cita que pusimos fue Juan 13, el 31 al 35. Pero yo les dije que el contexto hoy iba a ser fundamental y nos dio el primer punto. Ahora vamos al segundo. Juan 13, 31, 35. Y ese segundo punto es el andar en la excelencia, es obedecer el gran mandamiento. Otra cosa que nos impacta. En el capítulo 13 es cuando entonces Judas sale. Y la Biblia nos dice, y ya era de noche. ¿Usted quiere saber qué pasó después de eso? Se quedaron 11 discípulos con el Señor. ¿Y sabe qué pasa con los que se quedaron? Lea la Biblia. Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, ¿quién? Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Sabe? Palabras más, palabras menos. El Señor lo que dijo fue, el plan para matarme ha iniciado. Cuando Él salió. Se giró y miró a sus 11 que Él eligió y que Él conocía. Y les dijo, ok, el plan ha iniciado. Viene el estallido de la gloria. Viene el momento, el estallido de la gloria, el objeto por el cual vine. Me espera la gloria. Le dice, falta un poquito. Falta un poquito. Es hermoso porque los llama hijitos. ¿Sí se dio cuenta? ¿Cuándo los llama hijitos? ¿A quiénes llama hijitos? Hijitos. Fue su maestro, en edad era su contemporáneo, pero es hermoso. Hijitos. Emmanuel, Padre bueno, Príncipe de paz. ¿Recuerda? Padre bueno, hijitos. Le dice, falta un poquito para irme, pero antes de irme, falta un poco. Me van a tener aquí otro poquitín, pero antes de que yo me vaya, mientras llegue ese momento, porque además les informó, como les dije a los judíos, no pueden ir a donde yo voy ahora, pero les voy a dar un nuevo mandamiento. ¿A quién le dio el nuevo mandamiento? A los 11. Cuando Judas hubo salido. Entonces a los suyos les dio el nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Solo así el mundo sabrá que son, ¿qué? Mis discípulos. Iglesia, el amor es la prueba del discipulado cristiano.
La prueba del discipulado cristiano es el amor. No le piense más, no le busque otra medida, otro termómetro. La prueba del discípulo es el amor. Por eso es que nuestro amor es tan probado. A mí me impresiona este pasaje, toda la Biblia me impresiona, pero es tremendo, tan explícito como es. El Señor Jesús dice, el mundo sabrá que ustedes son míos, que son mis discípulos, si hay un verdadero amor entre ustedes. ¿Cómo no me va a dar curiosidad esto? Escuche, qué curioso, el mundo no ama, pero conoce el amor, lo sabe distinguir. ¿Qué? El mundo no ama, porque no conoce al Señor. Pero según este pasaje, sabe distinguir cuando se aman y cuando no. Sabe distinguirlo desde el no. ¿Me entiende? Porque el mundo no sabe amar, pero sí sabe lo que no es amar. Eso sí lo sabe. Y cuando lo que no es amar lo ve en medio de quienes dicen ser discípulos, dice, no, a otro perro con ese hueso. ¿Me está siguiendo? ¿Qué es no amar? La crítica, el rechazo, la indiferencia, el juzgarse. Eso es lo que hace el mundo. Porque el mundo no ama, ¿ok? Entonces, como no ama, mira a la iglesia y dice, ellos tampoco. Lo que impactará a ese mundo que no ama es que no encuentre el no amor entre nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? Y lo va a buscar. Porque bobos no son. Y saben lo que es no amar. Tú y yo sabemos lo que es no amar. Lo sabemos bien. Y los que están afuera lo saben también. Luego entonces, el mundo no es tonto. Cuando ve la división, la crítica, la contienda, la difamación, sabe que eso no es amor. Entonces, no sabrán que somos de Cristo. Qué curioso. Saldría una prédica de esto. ¿Cómo es que no ama, pero sí sabe cuándo hay amor y cuándo no? Iglesia, el Hijo de Dios, es decir, usted y yo, en el nombre de Cristo, hemos decidido por ese camino aún más excelente. Y ese camino aún más excelente tiene ese mandamiento. El Señor lo dijo. Y la palabra mandamiento nos deja entrever, la palabra griega es entolé y nos deja entender que es una orden, es una instrucción, es un precepto, es un encargo. Y la palabra obedecer es ejecutar la instrucción. Así de sencillo. Ahora, si nosotros nos decidimos por Cristo, hay una orden. Si nosotros decidimos este camino aún más excelente, los 11, que ya habían visto el lavarse los pies, ya habían visto
habían escuchado las prédicas y las profecías de muerte que el Señor sobre Él mismo había declarado y sobre algunos. Resulta que reciben esa orden. Ámense. Ese gran mandamiento, ámense. Mira el que está al lado. Aquí hay parejas. Y sabe, dígale mirándole a los ojos, dígale el uno al otro, Dios me ordenó amarte. Dios me ordenó, me lo ordenó. Yo tengo la orden de Dios de amarte. Si usted eligió por Cristo y usted es un discípulo de Cristo, Dios le ordenó amarme. Con lo gritona que soy. Dios me ordenó amarle a usted. Y ahora vuelva y mírale. Y dígale, y voy a obedecerle. Dígaselo sinceramente, Dios me ordenó amarte y voy a obedecerle. Dios me ordenó amarte, Mabel, y voy a obedecerle. Juan 14:15. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué tremendo es saber que la prueba de nuestro cristianismo es la obediencia a ese mandato. Porque si amamos a Dios, amamos al prójimo. En Mateo 22, 37, 39 Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está viendo por qué decidir por el camino más excelente es obedecer el gran mandamiento? Porque quien verdaderamente ama a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, ama a su prójimo. Así de sencillo. Primera de Juan 4:8 y con esto termino. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no podemos andar este camino, aún habiendo decidido por Cristo, es porque nos falta conocimiento de su amor. Así de sencillo. Tengamos el tiempo que tengamos en el Evangelio, un día o 1000 años. Si no podemos amar como Él ama, es porque nos falta conocerle. Y conocer con cuán gran amor Él nos ama.